No se suponía que fuera así. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión de Ucrania, se esperaba un golpe rápido. Sus tropas irrumpirían en el país, tomarían el control y añadirían un enorme territorio al mapa ruso. Y casi funcionó. Durante los primeros días, las fuerzas rusas llegaron a las afueras de Kiev antes de ser expulsadas. Luego llegó el apoyo casi unánime de las potencias occidentales a Ucrania. De pronto, Putin se encontró atrapado en una guerra. Una guerra que ya superaba los 2 años al momento de crear este video. Podrías pensar que no hay problema, el golpe rápido se convirtió en una guerra de desgaste, y Rusia está diseñada para eso. Tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo y, en teoría, puede seguir enviando soldados y equipo hasta que Kiev ceda. ¿Pero realmente es así? Lejos de contar con suministros interminables, Rusia está al borde de ser víctima del desgaste que ella misma provocó. En pocas palabras, se le está acabando todo. Si Ucrania logra resistir un poco más, podría terminar enfrentándose a una Rusia debilitada, incapaz incluso de sostener a las tropas que ya tiene desplegadas. ¿Cómo es posible? Para entenderlo, hay que empezar por una de las piezas clave del arsenal ruso, los tanques. En el papel, Rusia es un gigante blindado. Según Global Firepower, ningún país tiene más tanques. Se estima que posee 14.777, de los cuales 10.344 estarían listos para el combate. Eso haría pensar que puede seguir enviándolos a Ucrania sin importar cuántos sean destruidos. Hasta que miras los números reales. En abril de 2024, Forbes analizó la capacidad del ejército ruso y señaló que Rusia solo puede producir entre 500 y 600 tanques nuevos al año para reemplazar pérdidas. El problema es que los pierde mucho más rápido. En febrero de 2024, Reuters informó que Rusia ya había perdido más de 3.000 tanques, el equivalente a todo su inventario activo previo a la guerra. Eso significa unas 1.500 pérdidas anuales frente a una producción de apenas un tercio. Un sistema insostenible que ha llevado a Rusia a recurrir a métodos cada vez menos convencionales. Como transportar tropas en carritos de golf. Un artículo de Forbes de mayo de 2024 señala que Rusia adquirió unos 2.100 vehículos todoterreno Desert Cross 1003 de una empresa china. Pese a su nombre, son poco más que carritos de golf reforzados, compactos, sin blindaje real y con mínima protección. Estos vehículos podrían tener sentido lejos del combate, pero la escasez de transporte ha obligado a las tropas rusas a usarlos en el frente. Con apenas 1.5 toneladas, 85 caballos de fuerza y sin armamento pesado, se han convertido en blancos fáciles para los drones ucranianos. Varios reportes indican que los soldados que los conducen han sido eliminados rápidamente. En un caso documentado, la unidad ucraniana Strike Drones detectó a 7 soldados rusos viajando en uno de estos vehículos. Tras confirmar que no podían defenderse, lanzó un ataque con drones. Los 7 murieron, y el video fue publicado en Telegram. Volviendo a los tanques, aunque Rusia logra poner en servicio entre 1.000 y 1.500 tanques al año, la mayoría no son nuevos. Según Henry Boyle, del ISS, solo unos 200 eran modelos modernos. El resto eran tanques antiguos reacondicionados, algunos de la era soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial. Moscú ha cambiado calidad por cantidad, explica Boyd, señalando que Rusia podría sostener pérdidas durante algunos años más, pero a costa de usar equipos cada vez más vulnerables. Ucrania ya ha demostrado que puede destruir tanques en masa, y depender de modelos obsoletos solo acelera ese desgaste. Por eso vemos tropas rusas usando vehículos sin blindaje en un frente que se extiende por casi 1.000 kilómetros. No es que Rusia se haya quedado sin tanques, sino que se está quedando sin tanques modernos realmente efectivos. Algo similar ocurre con los vehículos blindados. Según el ISS, Rusia perdió más de 3.000 entre febrero de 2023 y febrero de 2024, elevando sus pérdidas totales a 8.800. Aunque fabrica unos 4.500 al año, el 80% son vehículos antiguos modernizados rápidamente.
Esta estrategia funciona por ahora, pero Rusia advierte que en 2025 los vehículos restantes requerirán reparaciones más profundas y que para 2026 la mayoría de las reservas estarán agotadas. El Ministerio de Defensa de Estonia llega a la misma conclusión tras analizar imágenes satelitales. Fabricar desde cero es mucho más difícil bajo sanciones. Reacondicionar requiere menos recursos, pero mejorar la calidad de producción es poco realista mientras las sanciones sigan vigentes. Rusia enfrenta escasez de maquinaria, componentes de calidad y equipo industrial. China podría ayudar, pero a costa de calidad y con crecientes obstáculos financieros. En abril de 2024, Reuters informó que bancos chinos comenzaron a retirarse de transacciones con Rusia por temor a sanciones estadounidenses, forzando el uso de canales informales y criptomonedas. Esto ralentiza el suministro y reduce la fiabilidad de los componentes. Todo esto apunta a una reducción inevitable en la entrega de vehículos al ejército ruso, llevando a escenas como soldados avanzando en carritos de golf sin protección. La clave para Ucrania es mantener el ritmo de destrucción. Si sigue superando la capacidad rusa de reponer equipos, las sanciones y el desgaste harán el resto. Pasemos a las personas. En febrero de 2024, CBC informó que Rusia había perdido unos 315.000 soldados en 2 años, el equivalente a todo el ejército enviado inicialmente a Ucrania. Rusia puede reemplazarlos, tiene decenas de millones de personas en edad militar. Entonces, ¿dónde está el problema? La moral. Muchos soldados no quieren estar en Ucrania. APNU citó a Mediazona, que documentó más de 7.300 casos de ausencia sin permiso desde el inicio de la guerra, 6 veces más que antes del conflicto. Grupos como ID Telesom, que ayudan a desertores, reportaron que las solicitudes de soldados rusos pasaron del 3% en 2023 al 30% a inicios de 2024. Aunque las cifras siguen siendo pequeñas, reflejan un problema creciente de moral. Y una tropa con baja moral, incluso si no deserta, simplemente no combate igual. Ese desgaste humano, sumado al material, debilita a Rusia cada día que la guerra continúa. En cuanto a los países, cada vez están encontrando a más rusos en sus fronteras. Un informe de ET News señala que Estados Unidos otorgó estatus de refugiado a menos de 300 rusos en 2022. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que encontró a más de 57.000 rusos intentando entrar a Estados Unidos en 2023, 44.000 más que en 2021. Francia ha visto un aumento similar, con un incremento del 50% en solicitudes de asilo entre 2022 y 2023. Alemania muestra la misma tendencia. Recibió 7.663 solicitudes de asilo de ciudadanos rusos en 2023, más del triple que en 2022. No se sabe cuántos de estos individuos son, o fueron, soldados. Aún así, la tendencia es clara, cada vez más ciudadanos rusos abandonan su país para evitar verse arrastrados a una guerra que no apoyan. A mayor escala, la BBC estima que entre varios cientos de miles y varios millones de rusos habían abandonado el país para junio de 2023. Curiosamente, esta tendencia ya existía antes de la guerra de Ucrania. La BBC señala que el desacuerdo con la anexión de Crimea en 2014, junto con leyes que facilitan castigar la disidencia, empujó a muchos a irse. Estas cifras pueden no parecer impresionantes considerando que Rusia tiene millones de personas en edad militar. Pero, al igual que las deserciones por baja moral, indican una Rusia profundamente dividida. Incluso dentro del país, incluidos antiguos miembros del ejército. Hay quienes creen que Moscú está cerca de quedarse sin gente. En una entrevista con GB News a inicios de 2024, el excomandante ruso Igor Girkin afirmó que el ejército está débil en números y que probablemente Rusia no tenga ofensivas amplias planeadas para 2024. Girkin, ahora encarcelado por cargos de extremismo, jugó un papel clave en la anexión de Crimea en 2014. Según él, Rusia ya necesita tapar huecos en las filas y no tendrá suficientes combatientes a menos que Putin movilice al menos a parte de la población civil. Ya existen señales de esta presión creciente.
En julio de 2023, Putin reveló planes para elevar la edad máxima de movilización a 70 años y permitir el reingreso de soldados previamente dados de baja. Los reservistas podrían servir hasta los 60 años, lo que implica que incluso retirados podrían ser llamados de nuevo. Funcionarios de menor rango enfrentan límites similares. Estas no son medidas propias de un país con abundante mano de obra militar competente. Y competente es la palabra clave. A medida que Rusia depende más de nuevos reclutas, la calidad del entrenamiento se resiente. Según Understanding War, un soldado ruso debería recibir entre 4 y 8 meses de entrenamiento antes del despliegue. Sin embargo, desde el inicio de la guerra, Rusia ha recurrido al envío acelerado de reservistas con preparación mínima. Además, aunque Rusia afirma tener 2 millones de reservistas, históricamente solo el 10% recibe entrenamiento de actualización antes de ser enviado al frente. La situación es tan precaria que Rand informó en 2019 que Rusia solo contaba con unas 5.000 tropas que funcionaban como verdaderas reservas en el sentido occidental, con entrenamiento regular. Esto deja a cientos de miles de reservistas mucho menos preparados de lo que aparentan las cifras oficiales. The Moscow Times respalda esta realidad con el testimonio de Iván, un soldado anónimo en el frente en julio de 2022. A sus 31 años, afirmó haber recibido solo 5 días de entrenamiento antes de ser enviado a Ucrania. Otros estaban aún peor preparados. Había un soldado en nuestra compañía que no sabía cómo funcionaba una ametralladora, relató. No quisiera estar junto a él en batalla. Enviar soldados con menos de una semana de entrenamiento sugiere que Rusia prioriza cantidad sobre capacidad. Tal vez sea una estrategia deliberada para desgastar a Ucrania, pero el resultado es claro. Rusia está reemplazando soldados experimentados con reclutas y reservistas mal preparados que difícilmente pueden sostener el frente. Aún así, Rusia tiene otras opciones además de la guerra terrestre. O al menos eso parecería con su fuerza aérea, la VKS. Sin embargo, esta tampoco ha sido efectiva y está al borde de quedarse sin aviones y pilotos. En febrero de 2024, la BBC citó afirmaciones ucranianas de haber derribado 342 aviones rusos y 325 helicópteros desde el inicio de la guerra. Aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente, es un hecho que Rusia no ha logrado superioridad aérea pese a contar con una fuerza mayor. La VKS es la segunda fuerza aérea más grande del mundo, con 2.766 aeronaves operativas. A simple vista, esto sugeriría que Rusia no corre riesgo inmediato. Pero, como con sus tanques, las apariencias engañan. Rand informó en marzo de 2024 que el uso intensivo de aeronaves ha reducido la fuerza total de la VKS a menos del 75% de su capacidad previa a la guerra. No solo influyen los aviones derribados, sino también el sobreuso de aeronaves antiguas que ya estaban cerca del final de su vida útil. Según Rand, para finales de 2024 Rusia perderá unas 60 aeronaves simplemente por desgaste. No serán derribadas, serán retiradas porque ya no es seguro que vuelen. Al mismo tiempo, Rusia produce solo unos 20 cazas Su-30, Su-34 y Su-35 al año, insuficientes para compensar las pérdidas por envejecimiento, y mucho menos las de combate. Rand especula que estos problemas de vida útil quizá no afecten demasiado a Rusia en Ucrania. El verdadero problema vendrá después. Moscú tendrá que reconstruir la VKS una vez que termine la guerra. Por ejemplo, Rusia ha utilizado sus MiG-31 y Su-27 más antiguos para patrullas aéreas de largo alcance y para apoyar ataques con misiles hipersónicos sobre territorio ucraniano. Estas aeronaves comenzaron la guerra con apenas entre el 20% y el 35% de vida útil restante, lo que significa que probablemente serán retiradas mucho antes de que el conflicto termine. ¿Dónde deja eso a Rusia? Con una VKS debilitada, obligada a construir nuevos aviones para reemplazar modelos antiguos perdidos. Aquí reaparece el problema de las sanciones que ya afecta la producción de tanques. A Rusia le resulta difícil fabricar más aeronaves porque no puede acceder a los materiales necesarios.
Tal vez por eso Moscú solo incorpora alrededor de un tercio de los aviones que necesita para reemplazar los que se retiran por desgaste. Mientras tanto, las fuerzas combinadas de la OTAN cuentan con unas 800 aeronaves de quinta generación y compran alrededor de 100 más cada año. Rusia depende de aviones de la era soviética que pronto no podrán volar, sin lograr reponer su fuerza aérea con cazas modernos que la mantengan competitiva tras la guerra de Ucrania. Y no solo los aviones son un problema. Los pilotos también lo son. Así lo afirma el coronel Anston Salu, reservista de las Fuerzas de Defensa de Estonia. Al analizar el hundimiento del buque ruso Novocherkassk en 2023, señaló que Ucrania habría atacado con misiles Scalp lanzados desde su Su-27. Dado su alcance, Ucrania ahora puede golpear desde fuera de la defensa aérea rusa. Pero lo más preocupante, según Tom Salu, es que Rusia podría estar quedándose sin pilotos experimentados. ¿Cómo explicar si no su incapacidad para interceptar esos misiles? Como él mismo dijo, los jóvenes aún no entienden cómo luchar contra los viejos y experimentados. Esta opinión es compartida por Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania. En mayo de 2023 afirmó que Rusia sigue formando pilotos, unos 100 a 150 al año, por lo que no se quedará sin personal a corto plazo. El problema es la calidad. Es evidente que la calidad del personal ruso disminuirá, dijo Ihnat. Rusia perdió muchos pilotos con experiencia en Siria al inicio de la guerra, y sus reemplazos están aprendiendo directamente en combate. Combinado con aeronaves envejecidas, esto podría explicar por qué Rusia ha limitado el uso de la VKS, se está quedando sin buenos aviones y sin pilotos capaces de explotarlos al máximo. Luego está la Marina rusa. Ya mencionamos la pérdida del Novocherkassk, pero está lejos de ser un caso aislado. Lo extraño es que Ucrania apenas tiene una marina significativa, Global Firepower le atribuye solo 104 activos, en su mayoría patrulleras. Aún así, Rusia no ha logrado dominar el Mar Negro. En marzo de 2024, Ucrania afirmó haber destruido o inutilizado alrededor de un tercio de los buques de la flota del Mar Negro desde el inicio de la guerra, incluyendo el hundimiento del Kostiantin Olsansky en Sebastopol y daños a los buques Azov y Yamal. La historia se ha repetido una y otra vez. Ucrania ha combinado ataques con misiles y drones marítimos no tripulados para desmantelar la flota rusa. Un ejemplo claro es el hundimiento del César Kunikov. Un video mostró cómo un dron marítimo Megorody impactó el buque en un ataque kamikaze no tripulado. El resultado fue tan grave que Putin destituyó al almirante al mando de la flota. Rusia se enfrenta así a una nueva era de guerra naval, en la que sus buques son vulnerables a drones y misiles incluso sin una batalla naval tradicional. Peor aún, le resulta difícil reemplazarlos. Katarzyna Zysk, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa, señala que aunque Rusia invirtió fuertemente en su industria naval desde 2013, hoy su programa está estancado por problemas económicos, corrupción y sanciones. Proyectos clave, como el rompehielos nuclear LK-110, siguen sin materializarse. Las sanciones occidentales han aislado a la marina rusa de componentes clave. Motores diésel que antes venían de Alemania y turbinas que se compraban a Ucrania ya no están disponibles. Christian Aland, investigador noruego, advirtió que incluso si la construcción avanzara, los primeros buques no estarían listos antes de mediados de esta década. El tiempo le dio la razón. Forbes informó en mayo de 2024 que Ucrania ya ha hundido 15 de los 36 buques de guerra que la flota del Mar Negro tenía antes de la guerra, a un ritmo que Rusia no puede compensar. Además, Turquía bloquea el paso de buques rusos por el Bósforo, obligando a Moscú a usar embarcaciones más pequeñas y vulnerables mientras intenta construir nuevas corbetas en astilleros que están dentro del alcance de los drones ucranianos. Incluso cuando esos barcos entran en servicio, duran poco. La corbeta misilística Zyklon, incorporada en julio de 2023, fue hundida apenas 10 meses después en Sebastopol. Personas. Aviones. Barcos. Tanques. Vehículos blindados. Rusia está consumiendo sus reservas en todos los frentes y depende cada vez más de tecnología soviética obsoleta para sostener la guerra.
Incluso el equipo básico escasea. Numerosos reportes indican que tropas rusas han sido enviadas al combate sin armamento funcional o con raciones vencidas por años. Un informe de Radio Free Europe de enero de 2023 mostró a soldados rusos pidiendo ayuda en Telegram. Nuestro comandante nos ordenó no retirarnos, pero no nos dio apoyo, decía uno. Solo teníamos ametralladoras, el resto del armamento estaba averiado. La BBC informó en febrero de 2024 que Rusia enfrenta desafíos extremos para producir munición suficiente. Las sanciones han obligado a Moscú a buscar proveedores alternativos o incluso a retener equipo destinado a otros países, como India, que ahora recurre cada vez más a proveedores occidentales. También está la artillería. Forbes estima que Rusia dispara unos 10.000 proyectiles diarios desde unos 2.000 obuses a lo largo del frente. Incluso a ese ritmo, los cañones se desgastan en aproximadamente un año. Rusia no solo ha perdido más de 1.100 piezas de artillería, sino que las restantes se están degradando. Para solucionarlo, Moscú ha recurrido a obuses remolcados de la Guerra Fría, no para usarlos, sino para reutilizar sus cañones. Otra vez, consumir reservas antiguas en lugar de producir nuevas. Todo esto lleva a una pregunta final: ¿tiene Rusia suficiente equipo para aguantar hasta el final de la guerra? Probablemente sí, si el conflicto termina en 1 o 2 años. Pero la verdadera incógnita es cómo quedará su ejército después. ¿Seguirá siendo una potencia militar dominante? ¿O quedará tan desgastado y limitado por sanciones que ya no pueda sostener esa imagen? Déjanos tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.